Durante el transcurso de 25 años en la Pensilvania del siglo XIX, 5 mujeres diferentes se casaron con el acaudalado industrial Jeremiah Harwell. Cada novia era inteligente, saludable y llena de vida cuando entraba en su gran mansión en Beacon Hill. Pero, una por una, cada esposa sufrió exactamente el mismo y horrendo destino. Un colapso mental total en cuestión de meses de vivir en la suite del dormitorio principal. El patrón fue tan consistente, tan metódico, que cuando finalmente la verdad salió a la luz en 1835, conmocionó no solo al condado de Millbrook, sino a todo el estado de Pensilvania. Lo que las autoridades descubrieron no fue una coincidencia ni una maldición familiar, sino algo mucho más siniestro. Una conspiración deliberada que había estado destruyendo las mentes de las mujeres durante décadas. Esta noche, revelamos la aterradora verdad sobre lo que realmente sucedió en esa mansión y cómo un hombre llevó sistemáticamente a 5 esposas a la locura usando métodos tan calculados que, incluso hoy, hielan la sangre. Antes de continuar con la historia de Jeremiah Harwell y sus trágicas esposas, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios desde qué estado nos escucha. Podría sorprenderse de lo cerca que ocurrieron estos oscuros eventos de su propio hogar. Los acontecimientos que conmocionarían a Pensilvania comenzaron en la próspera ciudad de Millbrook, enclavada en los valles ricos en carbón al suroeste de Pittsburgh. Para 1820, la revolución industrial había transformado esta otrora tranquila comunidad agrícola en un bullicioso centro de comercio, con fábricas que expulsaban humo a lo largo del río Monongah y familias recién enriquecidas construyendo majestuosas mansiones en las colinas circundantes. Jeremiah Harwell llegó a Millbrook en 1821, un joven ambicioso de 25 años con un agudo sentido para las oportunidades. A diferencia de muchos industriales de su época, que heredaron su fortuna, Harwell se había abierto camino desde orígenes modestos en la zona rural de Ohio. Su padre había sido herrero, y Jeremiah había aprendido temprano que el éxito requería tanto inteligencia como una determinación implacable. En un plazo de 5 años tras su llegada, había establecido Harwell Iron Works, especializada en la producción de componentes ferroviarios que se necesitaban desesperadamente mientras Estados Unidos se expandía hacia el oeste. La mansión Harwell, terminada en 1828, se erguía como un testamento de su rápido ascenso. Ubicada en lo alto de Beacon Hill, con vistas a la ciudad, la estructura georgiana de 3 pisos contaba con 42 habitaciones, accesorios de mármol importado y jardines meticulosamente cuidados que se extendían por acres. Los habitantes de la ciudad admiraban su grandeza, especialmente la suite del dormitorio principal que ocupaba toda el ala este del segundo piso. Harwell no había escatimado gastos en su decoración, papel tapiz pintado a mano traído de Francia, una enorme cama con dosel tallada en madera de cerezo de Pensilvania y altas ventanas que ofrecían vistas panorámicas del valle. Lo que hacía aún más notable el éxito de Harwell era su magnetismo personal. Con más de 6 pies de estatura, ojos azules penetrantes y cabello prematuramente plateado, poseía una presencia imponente que llamaba la atención tanto de rivales comerciales como de sus pares sociales. Las damas de la alta sociedad local competían por invitarlo a sus reuniones y las hijas solteras de familias prominentes se sentían irresistiblemente atraídas por su sofisticado encanto y su evidente riqueza. Harwell parecía entender exactamente cómo hacer que cada persona se sintiera como el individuo más importante en la habitación. Esta combinación de riqueza, encanto y posición social convirtió a Jeremiah Harwell en el soltero más codiciado del oeste de Pensilvania. Cuando anunció su compromiso con Margaret Dunlap, la hija de 19 años de un juez respetado, toda la comunidad celebró lo que parecía un matrimonio perfecto. La boda, celebrada en octubre de 1829, fue descrita por la Millbrook Gazette como el evento social de la década, con más de 300 invitados asistiendo a la elaborada ceremonia en la iglesia presbiteriana de St. Andrews. La transformación de Margaret Harwell comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, en la primavera posterior a su boda. Al principio, los cambios parecían los ajustes naturales de una joven esposa adaptándose a la vida matrimonial. Siempre había sido conocida por su agudo ingenio y su amena conversación en reuniones sociales, pero ahora parecía distraída durante las visitas, a menudo mirando por las ventanas con una intensidad peculiar que incomodaba a sus invitados. Su hermana, Catherine Dunlap, recordaría más tarde en una carta privada que Margaret había comenzado a hablar de la casa como si ésta la estuviera observando. Se detenía a mitad de una conversación y giraba hacia puertas vacías, escribió Catherine,
como si alguien la hubiera llamado. Cuando le preguntaba qué había escuchado, sonreía de esa manera extraña y decía, solo es la casa asentándose, querida hermana. Las casas antiguas tienen su propio lenguaje para el verano. El comportamiento de Margaret se había vuelto notablemente errático. Comenzó a negarse a dormir en cualquier habitación que no fuera el dormitorio principal, alegando que la casa se sentía incorrecta cuando no estaba en su lugar adecuado. El personal doméstico, inicialmente encantado por la naturaleza amable de su señora, comenzó a sentirse cada vez más incómodo a medida que Margaret desarrollaba lo que en privado llamaban el hábito de vigilar. Se colocaba junto a las ventanas del dormitorio durante horas, no mirando hacia los jardines o la ciudad, sino observando fijamente su propio reflejo en el vidrio, moviendo ligeramente la cabeza de un lado a otro como si se estuviera estudiando desde distintos ángulos. El punto de quiebre llegó en una sofocante noche de agosto de 1830. Los Harwell ofrecían una cena para varios empresarios prominentes de Pittsburgh cuando, de pronto, Margaret se levantó en medio del plato principal, caminó hacia el gran espejo del comedor y comenzó una animada conversación con su reflejo. Los invitados observaron en silencio atónito mientras ella gesticulaba con vehemencia y parecía discutir con la imagen en el espejo, riendo ocasionalmente con un tono agudo que nadie le había escuchado antes. Le seguía preguntando por qué se veía tan cansada, recordó Thomas Petton, uno de los invitados, en su diario. Pero lo más inquietante fue que parecía esperar respuestas, haciendo pausas como si el reflejo le estuviera contestando. Cuando el señor Harwell intentó guiarla suavemente lejos del espejo, ella se agitó y afirmó que aún no había terminado de hablar. Esa noche, según el testimonio de Sarah King, la ama de llaves principal, Margaret fue encontrada a las 3 de la madrugada en el dormitorio principal, completamente desnuda, arrancando metódicamente el papel tapiz francés tira por tira. Cuando Sarah entró en la habitación, Margaret se volvió con una sonrisa serena y explicó que necesitaba ver lo que había debajo. Las paredes, una vez expuestas por completo, no mostraron más que yeso estándar y listones de madera, pero Margaret asintió con satisfacción, como si hubiera descubierto algún secreto crucial. El doctor Harrison Henley, médico de la familia, fue convocado a la mañana siguiente. Su examen reveló a una mujer de 20 años físicamente sana que parecía sufrir lo que él denominó agotamiento nervioso severo complicado con melancolía obsesiva. En sus notas, que más tarde serían evidencia crucial, el doctor Henley escribió, la señora Harwell demuestra una fijación inusual con los espejos y superficies reflectantes, acompañada de la insistencia en que su reflejo es de alguna manera independiente de ella. Lo más perturbador es su absoluta certeza de que este otro, yo, le proporciona información sobre la casa y su historia. En el transcurso de 2 semanas, la condición de Margaret se deterioró hasta el punto de requerir supervisión constante. Se había convencido de que los espejos de toda la casa contenían mensajes que solo ella podía interpretar y pasaba sus días yendo de reflejo en reflejo, manteniendo detalladas conversaciones con lo que llamaba las otras Margarets. Cuando los familiares intentaban cubrir los espejos, ella se ponía violentamente agitada, arañando las telas de cobertura hasta sangrar por las uñas. El incidente final ocurrió el 15 de septiembre de 1830. Margaret logró reunir todos los espejos, piezas de plata pulida y superficies reflectantes de la mansión en el dormitorio principal. Los dispuso en un patrón complejo alrededor de la habitación y pasó toda la noche en lo que la ama de llaves describió como una conferencia con sus otros shows. Por la mañana, había perdido la capacidad de reconocer a cualquier persona, incluido su esposo, y solo hablaba con los reflejos, a los que insistía que eran su verdadera familia. El doctor Henley, tras consultar con colegas en Filadelfia, hizo la difícil recomendación de que Margaret fuera internada en el Hospital de Pensilvania para enfermos mentales. En una gris mañana de octubre, mientras las hojas de otoño giraban alrededor de la mansión Harwell, Margaret fue conducida en un carruaje cerrado, llamando todavía por encima del hombro para decirles a los otros que volvería pronto. Pasaría los 43 años restantes de su vida en esa institución, sin recuperar nunca la cordura y sin dejar de buscar espejos en su habitación restringida. El internamiento de Margaret Harwell sacudió a la élite social de Millbrook, pero la respuesta de la comunidad reveló las actitudes complejas hacia la enfermedad mental que caracterizaban la década de 1830. Mientras algunos murmuraban sobre una locura hereditaria o fallas morales, la mayoría de las familias prominentes del pueblo se unieron en torno a Jeremiah, viéndolo como una figura trágica cuyo prometedor matrimonio había sido destruido por fuerzas fuera de su control. La sabiduría médica predominante de la época atribuía la enfermedad mental femenina a una variedad de
de causas que iban desde la lectura excesiva hasta la interrupción de los roles naturales femeninos. El informe oficial del Dr. Henley, presentado a las autoridades del condado, citaba la condición de Margaret como probablemente resultado de la sobreestimulación del sistema nervioso debido a la repentina elevación en su posición social y responsabilidades domésticas. Esta explicación satisfizo a la mayoría de los observadores, ya que se alineaba con las creencias comunes sobre la supuesta naturaleza delicada de la constitución femenina. Durante los 3 años posteriores al internamiento de Margaret, Jeremiah Harwell vivió como un viudo recluido, manteniendo sus intereses comerciales pero evitando las reuniones sociales. El dormitorio principal fue sellado, su contenido cubierto con sábanas blancas, y Jeremiah se mudó a una habitación más pequeña en el 3er piso. El personal doméstico, reducido solo a los puestos esenciales, informó que su empleador pasaba la mayoría de las noches en su estudio, revisando textos médicos y manteniendo correspondencia con varios médicos sobre la condición de su esposa. Durante este periodo, Harwell se obsesionó con entender lo que él llamaba la ciencia de la aflicción mental. Acumuló una extensa biblioteca sobre temas que iban desde la frenología hasta las últimas teorías europeas sobre trastornos nerviosos. Sus diarios personales, descubiertos décadas más tarde, revelan a un hombre genuinamente atormentado por el destino de su esposa y desesperado por encontrar explicaciones racionales para su colapso. En 1833, Jeremiah recibió la noticia de que Margaret había muerto en el asilo, sus últimos años marcados por un deterioro físico progresivo que acompañó a su declive mental. El funeral fue una ceremonia pequeña y privada, a la que asistieron solo familiares directos. Margaret fue enterrada en la parcela familiar de los Harwell en el cementerio de Millbrook, su lápida llevando únicamente su nombre, las fechas y la inscripción "Amada esposa en paz". La tragedia pareció marcar el final de un capítulo en la vida de Jeremiah, pero quienes estaban más cerca de él notaron que la muerte de Margaret lo había cambiado de maneras sutiles pero profundas. Sus socios de negocios comentaban que había desarrollado una atención casi obsesiva a los detalles en su apariencia personal y su entorno. Comenzó a exigir que todos los espejos de su oficina se limpiaran 2 veces al día y había adquirido el hábito de revisar su reflejo con frecuencia durante las reuniones de negocios, como si verificara que su apariencia fuera normal ante los demás. Más significativamente, Harwell comenzó a hablar nuevamente de matrimonio, pero en términos que muchos consideraban fríamente analíticos más que románticos. Discutía los requisitos de una esposa adecuada con el mismo enfoque metódico que aplicaba a las negociaciones comerciales, creando lo que él llamaba evaluaciones de compatibilidad para las posibles candidatas. Fue durante este periodo que Harwell conoció a Elena Rodríguez, la hija de 22 años de un comerciante español que recientemente había establecido conexiones comerciales con el creciente sector industrial de Pittsburgh. Elena poseía una rara combinación de inteligencia y belleza que capturó de inmediato la atención de Harwell, pero, más importante aún, demostró lo que él describió como resiliencia mental excepcional durante sus conversaciones de cortejo. Su compromiso, anunciado en la primavera de 1834, sorprendió a muchos en la sociedad de Millbrook, quienes habían asumido que Harwell nunca se volvería a casar. Pero aquellos que observaron a la pareja notaron que Jeremiah parecía haber recuperado su encanto y confianza anteriores. Por su parte, Elena parecía genuinamente feliz y emocionada por convertirse en la señora de la gran mansión en Beacon Hill. La boda tuvo lugar en junio de 1834, un evento más modesto que el primer matrimonio de Harwell, pero aún lo suficientemente elegante como para satisfacer las expectativas sociales. Al mudarse a la mansión, Harwell tomó una decisión que más tarde resultaría significativa: reabrió la suite del dormitorio principal, redecorándola por completo con nuevo papel tapiz, muebles y, lo más notable, una colección completamente nueva de espejos. Elena asumió su papel como señora de la casa Harwell con entusiasmo y gracia. Estaba particularmente orgullosa del dormitorio principal, a menudo ofreciendo recorridos a las damas visitantes y señalando los hermosos espejos que reflejaban la luz por toda la espaciosa suite. Parecía disfrutar especialmente del gran espejo del tocador, donde se sentaba cada mañana y cada noche a cepillarse su largo cabello oscuro mientras charlaba alegremente con su doncella personal sobre las actividades del día. Durante los primeros 6 meses de su matrimonio, Elena parecía prosperar en su nueva vida. Rápidamente se volvió popular entre el círculo social local, conocida por su calidez, inteligencia e interés genuino en los demás. A diferencia de Margaret, que había sido algo tímida y reservada, Elena poseía una confianza natural que la convertía en la anfitriona ideal para el entretenimiento
entretenimiento empresarial de Jeremiah. Pero para el invierno de 1834, quienes estaban más cerca de Elena comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento y hábitos. Las primeras señales del deterioro de Elena aparecieron en febrero de 1835, manifestándose de formas inquietantemente parecidas a los primeros síntomas de Margaret, aunque el personal de la casa tenía estrictas instrucciones de no hablar nunca de la enfermedad de la anterior señora Harwell con la nueva esposa. La doncella personal de Elena, María Santos, una joven que la había acompañado desde la casa de su padre, llevó un detallado registro en su diario privado sobre los cambios en el comportamiento de su señora. Estas notas, descubiertas años más tarde escondidas en el ático de la mansión, proporcionan el registro más completo de la transformación gradual de Elena. La señora Elena ha empezado a pasar mucho más tiempo frente a su tocador, escribió María a principios de febrero. Esta mañana estuvo cepillándose el cabello por casi 2 horas, pero no se estaba mirando a sí misma. Estaba mirando justo a la izquierda de su reflejo, como si observara a otra persona en el espejo. Cuando le pregunté si necesitaba algo, me dijo, ella está intentando decirme algo importante, María. Debo escuchar con atención. Para marzo, Elena había desarrollado lo que llamaba conversaciones con el espejo, aunque insistía en que eran distintas a simplemente hablar consigo misma. Según los relatos de María, Elena se colocaba frente a distintos espejos por toda la casa y entablaba lo que parecía ser diálogos, haciendo pausas para escuchar y respondiendo a preguntas o comentarios inaudibles. A diferencia de las interacciones agitadas de Margaret con su reflejo, las conversaciones de Elena parecían agradables e informativas. Me cuenta cosas sobre la casa que yo nunca supe, confió Elena a María una tarde. Sobre la familia anterior que vivió aquí, sobre los secretos escondidos en las paredes. También sabe mucho sobre la administración del hogar. Me ha dado excelentes consejos para organizar los horarios del personal. El doctor Henley, todavía como médico de la familia, fue consultado discretamente cuando el comportamiento de Elena se hizo más notorio. Sus notas privadas de este periodo revelan su creciente preocupación por lo que llamó un paralelismo sumamente inquietante con la condición de la anterior señora Harwell. Sin embargo, los síntomas de Elena diferían de forma significativa, lo que dificultaba el diagnóstico. Mientras Margaret se había vuelto cada vez más agitada e incoherente, Elena seguía siendo articulada, racional y funcional en todas las áreas, excepto en su relación con los espejos. El punto de inflexión llegó en abril de 1835, cuando Elena anunció al personal de la casa que había aprendido algo muy importante de sus conversaciones con lo que ahora llamaba la mujer del espejo. Afirmaba haber descubierto que la anterior señora Harwell seguía presente en la casa, atrapada dentro de las superficies reflectantes e intentando advertir a las futuras esposas sobre la verdad oculta detrás de las paredes. Elena se ha convencido de que los espejos contienen algún tipo de presencia espiritual, escribió el doctor Henley a un colega en Filadelfia. Sin embargo, a diferencia de los casos de manía religiosa o delirios sobrenaturales que he encontrado, ella mantiene una perfecta racionalidad en todos los demás asuntos. Continúa administrando la casa de manera eficiente, mantiene relaciones sociales normales y no muestra signos del deterioro físico que normalmente acompaña a la enfermedad mental. La obsesión parece estar completamente centrada en las superficies reflectantes y en lo que cree que revelan sobre la historia de la casa. La reacción de Jeremiah ante la condición de su segunda esposa fue marcadamente diferente a su respuesta ante la enfermedad de Margaret. En lugar de buscar una intervención médica inmediata, comenzó lo que llamaba observación y documentación cuidadosa del comportamiento de Elena. Sus diarios de este periodo muestran a un hombre intentando comprender el aparente patrón que estaba surgiendo en su hogar. La condición de Elena progresa de forma notablemente similar a la de Margaret, escribió, pero con suficiente variación como para sugerir que la causa subyacente puede ser ambiental más que constitucional. Ambas mujeres estaban perfectamente sanas antes de residir en la suite del dormitorio principal. Ambas desarrollaron fijaciones con los espejos a los pocos meses de instalarse. Ambas afirmaron recibir información de sus reflejos que no podían haber sabido previamente. Este enfoque analítico llevó a Harwell a realizar lo que llamaba experimentos controlados con la condición de Elena. Comenzó a documentar exactamente qué espejos provocaban las reacciones más intensas, en qué momentos del día las conversaciones eran más fuertes y qué información específica decía Elena recibir de los reflejos.
Sus notas revelan un intento sistemático de entender si factores externos podían estar contribuyendo al deterioro mental de su esposa. Los experimentos arrojaron resultados inquietantes. Los episodios más intensos de Elena ocurrían en el dormitorio principal, entre el atardecer y la medianoche, siempre involucrando el mismo gran espejo del tocador que había sido el foco principal de Margaret. Las conversaciones seguían patrones consistentes. Elena hacía preguntas sobre la historia de la casa y recibía lo que describía como respuestas detalladas sobre antiguos residentes, habitaciones ocultas y secretos que debían preservarse. Lo más perturbador fue la afirmación de Elena de que el reflejo le había mostrado la verdad sobre lo que le sucedió a la primera esposa. Según Elena, Margaret no se había vuelto loca en absoluto, sino que había descubierto algo tan impactante sobre la casa o su propietario que se la había hecho parecer enferma mental a propósito para desacreditar cualquier revelación que pudiera hacer. La mujer del espejo dice que Margaret sabía demasiado, dijo Elena a María en mayo de 1835. Dice que por eso Margaret tuvo que ser enviada lejos, para proteger el secreto importante. Pero también dice que Margaret sigue intentando advertir a la gente a través de los espejos porque la verdad debe salir a la luz algún día. Para el verano, el comportamiento de Elena se había vuelto imposible de ocultar a la sociedad de Millbrook. Había comenzado a negarse a asistir a reuniones sociales a menos que la casa anfitriona tuviera espejos donde pudiera consultar con su consejera sobre los temas de conversación apropiados. Cuando se veía obligada a asistir a eventos sin espejos, se ponía ansiosa y distraída, a menudo excusándose temprano para regresar a casa y continuar con sus consultas. La situación llegó a un punto crítico en agosto de 1835, cuando Elena anunció a Jeremiah que había aprendido algo que cambiaría todo sobre su matrimonio y su posición en la comunidad. La revelación de Elena llegó en una sofocante noche de agosto, cuando el calor del verano parecía presionar contra las ventanas de la mansión como una cosa viva. Jeremiah encontró a su esposa en el dormitorio principal, sentada frente al tocador, pero esta vez no estaba participando en sus habituales conversaciones animadas. En cambio, estaba completamente quieta, con las manos plegadas en el regazo, mirando su reflejo con una expresión de profunda tristeza. Ella me ha mostrado la verdad sobre esta casa, dijo Elena sin apartar la vista del espejo, sobre lo que les haces a las mujeres que viven en esta habitación, Jeremiah, sobre por qué Margaret realmente se volvió loca. Según la entrada del diario de Jeremiah de esa noche, Elena reveló entonces una serie de acusaciones que lo dejaron atónito. Afirmó que la mujer del espejo le había mostrado pasajes ocultos dentro de las paredes, habitaciones secretas donde antiguos ocupantes habían sido retenidos contra su voluntad, y pruebas de lo que denominaba experimentos médicos realizados en sujetos involuntarios. Elena ha construido una fantasía elaborada que involucra cámaras secretas y actividades clandestinas, escribió Jeremiah. Insiste en que Margaret descubrió pruebas de estos supuestos crímenes y que su colapso mental fue inducido artificialmente para silenciarla. Lo más inquietante es su afirmación de que los espejos contienen de algún modo recuerdos de estos eventos, accesibles solo para mujeres que pasan suficiente tiempo en el dormitorio principal. Pero las acusaciones de Elena iban más allá de vagas teorías conspirativas. Proporcionó detalles específicos sobre la construcción de la mansión, afirmando que la mujer del espejo le había revelado la existencia de pasajes ocultos que conectaban el dormitorio principal con secciones no utilizadas de la casa. Describió elaborados sistemas de observación incorporados en las paredes. Y, lo más impactante, alegó que Jeremiah había estado drogando sistemáticamente a sus esposas con sustancias diseñadas para provocar alucinaciones y confusión mental. La medicina que me das para mis dolores de cabeza, lo confrontó Elena esa noche, no es medicina en absoluto, ¿verdad? Ella me mostró lo que realmente hace, cómo hace que las mujeres vean cosas que no existen, cómo las hace parecer locas ante los demás. La respuesta de Jeremiah a estas acusaciones fue rápida y contundente. A la mañana siguiente, consultó con el doctor Henley sobre la rápida deterioración mental de Elena, enfatizando las ilusiones paranoicas y teorías conspirativas que habían reemplazado sus anteriores conversaciones inofensivas con el espejo. El doctor Henley, ya preocupado por los paralelismos con el caso de Margaret, coincidió en que Elena representaba
a un posible peligro para sí misma y para los demás. La señora Harwell ha desarrollado una estructura delirante sistemática que refleja de forma inquietante el caso anterior, anotó. Su insistencia en pasajes ocultos y actividades secretas sugiere una ruptura completa con la realidad, posiblemente agravada por el aislamiento y el estrés de administrar una gran casa. Temo que, sin intervención inmediata, pueda progresar hasta episodios violentos similares a los que caracterizaron las últimas etapas de la enfermedad de la primera señora Harwell. Pero Elena no estaba lista para ser internada en silencio en un asilo. Durante los días siguientes, comenzó lo que llamó su investigación, examinando sistemáticamente las paredes de la mansión en busca de los pasajes ocultos que la mujer del espejo le había descrito. Reclutó a María y a varios otros miembros del personal doméstico, convenciéndolos de ayudarla a buscar paneles sueltos, espacios huecos y puertas disimuladas. La búsqueda arrojó resultados inesperados. Detrás de un armario en el dormitorio principal, María descubrió una sección de pared que sonaba hueca al golpearla. Un examen más detallado reveló un panel angosto que, al presionarlo, se abría hacia adentro para dejar al descubierto un estrecho pasadizo entre las paredes. El pasaje, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar, parecía conectar varias habitaciones del segundo piso y contenía lo que Elena describió como puertos de observación, pequeños agujeros que permitían a alguien en el pasadizo ver hacia los dormitorios sin ser detectado. La mujer del espejo tenía razón, dijo Elena triunfante a María. Los pasajes son reales, tal como dijo que serían. Si esta parte de su historia es cierta, entonces todo lo demás también debe serlo. El descubrimiento de los pasajes ocultos sacudió al personal doméstico, pero su impacto en Jeremiah fue aún más profundo. Sus entradas de diario de este periodo muestran a un hombre luchando por mantener el control de una situación que ya no podía manejar con medios convencionales. Las ilusiones de Elena han llevado al descubrimiento de características arquitectónicas cuya existencia desconocía en mi propia casa, escribió. El propietario anterior no mencionó estos pasajes durante la transferencia de la propiedad y solo puedo suponer que fueron construidos con propósitos que no puedo imaginar. Sin embargo, la interpretación que hace Elena de su significado está completamente desligada de cualquier explicación racional. Ahora ve cada aspecto del diseño de la casa como prueba de una vasta conspiración dirigida contra las mujeres en general y las esposas en particular. A medida que la noticia del hallazgo de Elena se extendía por las redes de chismes de Millbrook, Jeremiah se enfrentaba a preguntas para las que no tenía respuestas convincentes. ¿Por qué no sabía de los pasajes? ¿Cuál había sido su propósito original? Y, lo más importante, ¿cómo podía explicar la inquietante coincidencia de que ambas esposas desarrollaran formas casi idénticas de enfermedad mental, centradas en el mismo dormitorio y en los mismos espejos? La presión aumentó cuando el padre de Elena, preocupado por los informes sobre el comportamiento de su hija, llegó desde Pittsburgh en una visita no anunciada. Don Carlos Rodríguez era un empresario astuto que no había construido su imperio comercial aceptando explicaciones convenientes para problemas inconvenientes. Su encuentro con Elena reveló a una mujer que parecía perfectamente racional, salvo por su insistencia en las revelaciones de la mujer del espejo. Su conversación posterior con Jeremiah planteó preguntas que exigían respuestas inmediatas. Mi hija afirma haber descubierto pruebas de actividad criminal en su casa, informó don Carlos durante una tensa reunión nocturna. También alega que su condición mental está siendo inducida artificialmente mediante medicamentos administrados sin su conocimiento. Estas son acusaciones graves que no pueden ser descartadas simplemente porque provienen de alguien cuya cordura está en duda. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en la mansión Harwell se intensificó. Si esta historia le está causando escalofríos, compártala con un amigo que ame los misterios oscuros. Pulse el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvide suscribirse para no perderse historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación, mientras la verdad detrás de la locura de 5 esposas finalmente comienza a salir a la luz. La confrontación entre don Carlos y Jeremiah Harwell tuvo lugar en la biblioteca de la mansión, una habitación notablemente desprovista de espejos o superficies reflectantes. Elena había insistido en estar presente, alegando que necesitaba consultar con su consejera antes de tomar decisiones importantes sobre su futuro. Cuando se le informó que no había espejos disponibles en la biblioteca, se agitó y pidió que se trajera un espejo de mano a la reunión. No puedo discutir asuntos importantes sin su guía, insistió Elena. Ella sabe cosas
sobre esta casa y su historia que nadie más entiende. Ha estado intentando protegerme, así como intentó proteger a Margaret. La reacción de don Carlos ante el comportamiento de su hija fue marcadamente diferente a las respuestas de observadores anteriores. En lugar de descartar las afirmaciones de Elena como delirantes, comenzó a hacer preguntas específicas sobre la información que afirmaba recibir de la mujer del espejo. Su enfoque reveló detalles que no habían surgido durante los exámenes médicos del Dr. Henley. Dígame exactamente qué le ha revelado esa mujer del espejo sobre los ocupantes anteriores de la casa, solicitó don Carlos. La respuesta de Elena proporcionó información que le habría sido imposible conocer, descripciones detalladas del propietario original de la mansión, características arquitectónicas específicas que precedían la propiedad de Jeremiah y, lo más inquietante de todo, información precisa sobre transacciones financieras y acuerdos comerciales que habían ocurrido antes de su llegada a Millbrook. Los intentos de Jeremiah de explicar estas revelaciones como coincidencias o conjeturas afortunadas quedaron debilitados por la continua precisión de Elena. Ella describió a socios comerciales de los que Jeremiah nunca le había hablado, detalló su correspondencia privada con inversionistas y, lo más impactante, dio relatos exactos de conversaciones que habían tenido lugar en la biblioteca años antes de que ella pusiera un pie en la casa. La mujer del espejo ve todo lo que ocurre en la casa, explicó Elena. Ha estado observando y escuchando durante años, acumulando información sobre todos los residentes y visitantes. Sabe sobre los acuerdos comerciales secretos, los registros financieros ocultos, la verdadera razón por la que Jeremiah eligió esta casa en particular para vivir. A medida que Elena continuaba sus revelaciones, surgió un patrón que transformó la investigación de un caso médico a una pesquisa criminal. La información que proporcionaba sugería que la mansión Harwell había sido elegida deliberadamente por sus pasajes ocultos y capacidades de observación, que el éxito empresarial de Jeremiah se basaba en información obtenida mediante vigilancia encubierta de invitados y competidores, y, lo más condenatorio, que sus matrimonios eran arreglos estratégicos diseñados para cubrir actividades que requerían la apariencia de respetabilidad doméstica. La conversación de esa noche fue interrumpida por la llegada del Dr. Henley, convocado por Jeremiah para proporcionar testimonio médico sobre la condición de Elena. Sin embargo, la presencia de don Carlos cambió la dinámica de lo que Jeremiah había planeado como una audiencia para su internamiento. En lugar de una simple evaluación del estado mental de Elena, la reunión se convirtió en un interrogatorio sobre las circunstancias que rodeaban la enfermedad de ambas esposas. Dr. Henley, preguntó don Carlos, en su opinión médica, ¿qué podría causar que dos mujeres diferentes, sin antecedentes previos de enfermedad mental, desarrollen síntomas casi idénticos después de residir en el mismo lugar? La respuesta del Dr. Henley reveló las limitaciones del conocimiento médico de la década de 1830, pero también sus crecientes sospechas sobre el caso. Aunque tales coincidencias eran inusuales, admitió que no eran imposibles. Factores ambientales, incluyendo el estrés, el aislamiento y la exposición a ciertas sustancias, podrían teóricamente producir síntomas similares en diferentes personas. Sin embargo, añadió, la concentración específica en los espejos y los informes consistentes de recibir información de los reflejos sugieren o bien un delirio compartido o que, doctor, lo presionó don Carlos, o la posibilidad de que ambas mujeres hayan estado expuestas a condiciones ambientales similares que produjeron efectos alucinógenos, haciéndolas susceptibles a la sugestión y a falsos recuerdos, mientras mantenían la capacidad de funcionar normalmente en otros aspectos. Las implicaciones de la declaración del Dr. Henley cayeron pesadamente en el aire sofocante de la biblioteca. Si la condición de Elena había sido inducida artificialmente, entonces el colapso similar de Margaret adquiría un significado completamente distinto. En lugar de coincidencias trágicas, la enfermedad mental de las esposas se convertía en evidencia de una manipulación sistemática diseñada para desacreditar a mujeres que habían aprendido información que amenazaba la fachada cuidadosamente construida de Jeremiah. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Elena se volvió cada vez más errático, pero de una forma que sugería desesperación más que locura. Repetidamente pidió acceso a un espejo, alegando que necesitaba verificar detalles importantes antes de hacer acusaciones serias. Cuando su solicitud
solicitudes fueron denegadas, se agitó y comenzó a describir el contenido de habitaciones cerradas y compartimentos ocultos en toda la casa, información que Jeremiah insistía en que ella no podía poseer. La crisis alcanzó su clímax cuando Elena se puso de pie de repente y anunció que la mujer del espejo le había revelado la ubicación de la evidencia que lo probará todo. Condujo al grupo hasta el dormitorio principal, donde los dirigió a una sección de pared detrás del enorme armario. Siguiendo sus instrucciones, descubrieron no solo el pasadizo oculto que María había encontrado anteriormente, sino también un compartimento secreto que contenía documentos y materiales que transformarían la investigación en un proceso penal. Los documentos ocultos en la cavidad de la pared contaban una historia mucho más compleja y aterradora de lo que la mujer del espejo había sugerido. Mientras don Carlos examinaba los papeles a la luz de una lámpara, el verdadero alcance de las actividades de Jeremiah Harwell comenzó a emerger tras décadas de cuidadosa ocultación. La primera revelación vino de un libro de contabilidad encuadernado en cuero que contenía registros detallados de las actividades de vigilancia realizadas desde los pasadizos ocultos. Entrada tras entrada documentaba conversaciones privadas, secretos personales y negociaciones comerciales que habían sido observadas y registradas sin el conocimiento de los participantes. Las anotaciones, escritas con la distintiva caligrafía de Jeremiah, revelaban cómo había usado esta información para manipular acuerdos comerciales, chantajear a competidores y obtener ventajas en negociaciones financieras. 15 de marzo de 1829, el senador Patterson discutió los planes de la ruta ferroviaria en la sala de estar con sus socios. Confirmó el paso norte a través del valle de Millbrook. Ajusté mi portafolio de inversiones en consecuencia. 3 de junio de 1829, el juez Dunlap reveló sus deudas de juego a su esposa durante una conversación en su dormitorio. Excelente palanca para los próximos casos judiciales que involucran a las fundiciones de hierro. Pero las actividades de vigilancia eran solo el comienzo de lo que revelaban los documentos ocultos. Una segunda colección de papeles, envueltos en tela engrasada y escondidos bajo tablones sueltos del suelo, contenía correspondencia con el Dr. Heinrich Zimmermann, un médico alemán que había estado realizando lo que llamaba tratamientos experimentales para la histeria femenina en instituciones privadas de toda Pensilvania. Las cartas del Dr. Zimmermann, escritas en una mezcla de inglés y alemán, describían un programa sistemático diseñado para inducir inestabilidad mental controlada en mujeres que representaban una amenaza para los intereses de sus esposos. Los tratamientos incluían dosis cuidadosamente medidas de diversos compuestos, como derivados de mercurio, preparados de láudano y extractos vegetales que producían alucinaciones y desorientación, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad física de las pacientes. La belleza del tratamiento, escribió el Dr. Zimmermann en una carta, es que el sujeto conserva suficiente racionalidad para parecer normal en interacciones casuales, mientras desarrolla obsesiones y delirios específicos que desacreditan cualquier verdad inconveniente que pudiera revelar. El enfoque en los espejos es particularmente eficaz, ya que parece ser una vanidad femenina natural llevada a extremos patológicos. Las acusaciones de Elena sobre ser drogada no eran delirios paranoicos, eran descripciones precisas de un programa de envenenamiento sistemático diseñado para volverla loca mientras mantenía la apariencia de una enfermedad mental natural. La medicina para el dolor de cabeza que Jeremiah le proporcionaba contenía dosis cuidadosamente medidas de sustancias que producían alucinaciones visuales, particularmente cuando se combinaban con el estrés del aislamiento y la presión psicológica de vivir bajo vigilancia constante. Margaret Harwell no había sufrido un colapso mental trágico, había sido envenenada deliberadamente cuando descubrió pruebas de las actividades de vigilancia de Jeremiah. Su comportamiento cada vez más errático fue el resultado de drogas que la hacían ver imágenes perturbadoras en los espejos, mientras sus intentos de comunicar lo que había aprendido eran descartados como desvaríos de una mujer demente. El hallazgo más escalofriante vino de un último conjunto de documentos que revelaban el verdadero alcance de los planes de Jeremiah. No solo había estado realizando vigilancia y chantaje desde su mansión, había estado operando lo que equivalía a una red de inteligencia privada, utilizando su posición social y sus conexiones comerciales para reunir información para clientes de la élite política y empresarial de Pensilvania. Los pasadizos ocultos de la mansión no eran simples agujeros de espionaje, formaban parte de un sistema elaborado que incluía dispositivos de grabación ocultos, instalaciones para copiar documentos y áreas de almacenamiento para materiales comprometedores. Los matrimonios de Jeremiah no eran relaciones románticas, eran acuerdos comerciales diseñados para proporcionarle
pedirle a anfitrionas que pudieran recopilar información en eventos sociales, permaneciendo por encima de toda sospecha debido a su aparente respetabilidad. Cuando Margaret descubrió pruebas de estas actividades, Jeremiah recurrió a los tratamientos experimentales del Dr. Zimmerman para desacreditar cualquier revelación que pudiera hacer. Cuando Elena comenzó a hacer preguntas similares, simplemente repitió el mismo proceso, confiando en que la ignorancia de la comunidad médica sobre las verdaderas causas de sus síntomas lo protegería de cualquier investigación seria. La reacción de don Carlos a estas revelaciones fue rápida y contundente. Como empresario exitoso con conexiones políticas en todo el oeste de Pensilvania, comprendió de inmediato que los documentos representaban pruebas de una conspiración criminal a gran escala. Más importante aún, reconoció que la vida de su hija corría un peligro inmediato mientras permaneciera bajo el control de Jeremiah. Elena se irá de esta casa esta misma noche, le informó a Jeremiah, y llevará estos documentos como evidencia para las autoridades. Dr. Henley, supongo que revisará su opinión médica sobre la condición de mi hija a la luz de esta evidencia. La respuesta del Dr. Henley reveló la crisis ética a la que se enfrentaban los profesionales médicos al descubrir que sus pacientes habían sido envenenados sistemáticamente por personas en las que confiaban. Si estos documentos son auténticos, dijo lentamente, entonces tanto la señora Margaret Harwell como la señora Elena Harwell fueron víctimas de un envenenamiento deliberado diseñado para simular una enfermedad mental. La condición de la señora Elena debería mejorar rápidamente una vez que se eliminen las sustancias tóxicas de su sistema. La reacción de Jeremiah al descubrimiento fue sorprendentemente calmada, lo que sugería que era un hombre preparado para la posibilidad de ser descubierto. Los documentos que encontró son falsificaciones, afirmó, colocados por Elena durante sus episodios delirantes. La correspondencia con este supuesto Dr. Zimmerman es ficticia, diseñada para respaldar sus fantasías paranoicas sobre ser envenenada. Me temo que su condición mental ha progresado hasta el punto de crear elaboradas pruebas falsas para sostener sus delirios. Pero don Carlos ya había anticipado esa defensa. Entonces no tendrá objeción en que el contenido de estas botellas de medicina sea analizado por químicos independientes, respondió, mostrando los compuestos que Jeremiah había estado administrando a Elena. Y, por supuesto, no le importará que traigamos peritos calígrafos para verificar si estos documentos fueron escritos por usted o por otra persona. La confrontación podría haber continuado indefinidamente, pero fue interrumpida por una voz inesperada desde la puerta del dormitorio. Sarah King, el ama de llaves principal que había servido a la familia Harwell durante más de una década, entró en la habitación con una expresión de férrea determinación. No puedo seguir callada, anunció. He visto cómo dos buenas mujeres eran destruidas por lo que pasa en esta casa, y no voy a quedarme mirando cómo le ocurre a otras. Señor Rodríguez, su hija está diciendo la verdad sobre todo. He visto al amo administrar las medicinas, lo he visto usar los pasadizos para espiar a los invitados, y he visto lo que esos tratamientos les hacen a las damas que viven en este dormitorio. El testimonio de Sarah proporcionó la pieza final de evidencia necesaria para corroborar las afirmaciones de Elena. Como ama de llaves, tenía acceso a todas las áreas de la mansión y había observado las actividades de Jeremiah durante muchos años. Más importante aún, había presenciado el deterioro de Margaret y reconocido el mismo patrón comenzando a manifestarse en el comportamiento de Elena. Yo preparaba las medicinas que el señor Harwell daba a ambas esposas, confesó Sarah, con la voz temblorosa por años de culpa reprimida. Me dijo que eran tratamientos recetados por el Dr. Henley, pero noté que venían en botellas sin etiquetas que llegaban por correspondencia privada. Cuando le pregunté por ellas, el señor Harwell dijo que eran remedios experimentales de médicos europeos que no estaban disponibles en las boticas locales. El relato detallado de Sarah reveló la naturaleza metódica del engaño de Jeremiah. Describió cómo él aumentaba gradualmente las dosis de los misteriosos compuestos, programando la administración para que coincidiera con periodos en los que las esposas pasaban más tiempo en el dormitorio principal. Había observado la creciente fijación de ambas mujeres con los espejos, su creciente aislamiento de amigos y familiares, y su incapacidad progresiva para distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Lo peor, continuó Sarah, fue verlas intentar contarle a la gente lo que estaban experimentando, solo para que todos descartaran sus palabras como locura. La señora Margaret insistía en que alguien la observaba a través de las paredes, que su comida tenía un sabor extraño, que los espejos le mostraban cosas que no podían ser reales. Todos decían que era histeria nerviosa, pero supe que algo estaba mal cuando la señora Elena comenzó a describir exactamente las mismas experiencias.
La reputación profesional del Dr. Henley pendía de un hilo mientras salía a la luz todo el alcance de su participación involuntaria en el plan de Jeremiah. Las medicinas que había recetado para los dolores de cabeza y las condiciones nerviosas de ambas esposas habían sido sustituidas por compuestos venenosos administrados por Jeremiah bajo la apariencia de un tratamiento médico legítimo. Su diagnóstico de enfermedad mental había proporcionado la coartada perfecta para un envenenamiento sistemático, permitiendo que Jeremiah destruyera la credibilidad de sus esposas mientras mantenía su propia reputación como un esposo afectuoso que enfrentaba una tragedia familiar. Necesito examinar a la señora Elena inmediatamente, anunció el Dr. Henley, su compostura profesional quebrándose bajo el peso de la realización. Si ha sido sometida a un envenenamiento crónico con compuestos alucinógenos, podría haber evidencia física que respalde estas acusaciones. Y, más importante, debemos iniciar tratamientos para contrarrestar cualquier sustancia que aún esté en su sistema. Pero incluso mientras las pruebas se acumulaban en su contra, Jeremiah Harwell demostró la inteligencia calculadora que lo había hecho exitoso en los negocios y en el espionaje. En lugar de seguir negando las acusaciones, cambió a lo que parecía ser una confesión diseñada para minimizar su responsabilidad legal. Tienen razón en que he estado realizando actividades de vigilancia desde esta casa, admitió con calma deliberación. Los pasadizos ocultos fueron instalados por el propietario anterior, un hombre con intereses comerciales similares, que los encontraba útiles para obtener información sobre posibles inversionistas y competidores. Cuando compré la propiedad, continué utilizando estas instalaciones porque me brindaban ventajas significativas en las negociaciones comerciales. Esta confesión parcial estaba cuidadosamente elaborada para reconocer la vigilancia, pero negar los cargos más graves de envenenamiento y conspiración. Afirmó que sus esposas habían descubierto los pasadizos por sí mismas y que habían sufrido colapsos mentales debido al estrés de enterarse de sus actividades comerciales. Las medicinas, insistió, eran tratamientos legítimos que lamentablemente resultaron ineficaces contra sus condiciones deterioradas. Margaret se obsesionó con la idea de que yo usaba los pasadizos para espiarla personalmente, explicó Jeremiah, cuando en realidad solo estaba realizando labores necesarias de inteligencia empresarial. Su condición mental se deterioró rápidamente una vez que se convenció de que cada aspecto de nuestro matrimonio formaba parte de una elaborada farsa. Desafortunadamente, Elena ha seguido un patrón similar, construyendo teorías conspirativas elaboradas para explicar actividades comerciales perfectamente legítimas. Bajo circunstancias normales, esta explicación podría haber sido convincente, pero la existencia de la correspondencia del Dr. Zimmerman hacía imposible sostenerla. Las cartas del médico alemán eran demasiado específicas, demasiado detalladas y demasiado claramente vinculadas a los síntomas que ambas mujeres habían experimentado como para ser descartadas como coincidencia. Don Carlos no tenía intención de permitir que Jeremiah escapara por tecnicismos legales. Dejaremos que los tribunales determinen si sus actividades constituyen negocios legítimos o conspiración criminal, declaró. Mientras tanto, Elena será retirada de esta casa inmediatamente y puesta bajo el cuidado de médicos que no hayan sido comprometidos por sus engaños. La confrontación estaba llegando a su conclusión cuando la propia Elena, que había permanecido sentada en silencio durante gran parte de la discusión, habló de repente con una claridad y lucidez que habían estado ausentes de su voz durante meses. La mujer del espejo no se ha ido, dijo, con un tono perfectamente sereno y lúcido. Todavía está aquí, todavía intenta advertir a la gente sobre lo que sucede en esta casa. Pero ahora puedo verla claramente sin que las medicinas nublen mi visión. No es un reflejo, ni un espíritu, ni un delirio. Soy yo, la parte de mí que permaneció racional y observadora mientras el resto de mi mente estaba siendo destruido sistemáticamente. La revelación de Elena representó un avance que transformó por completo la comprensión de su condición. La mujer del espejo había sido su propia mente subconsciente, luchando contra los efectos de las drogas alucinógenas al crear una personalidad alterna capaz de observar y recordar los eventos con precisión. Las conversaciones con su reflejo habían sido diálogos internos entre la Elena drogada y confundida y la Elena racional, que intentaba reconstruir la verdad sobre su situación. Ahora lo recuerdo todo, continuó Elena.
Cada conversación que escuché a través de los pasadizos, cada documento que vi cuando Jeremiah pensaba que estaba demasiado desorientada para entender, cada detalle sobre sus tratos comerciales y su correspondencia con el Dr. Zimmerman. La mujer del espejo no me estaba dando información, me estaba ayudando a recordar información que yo misma había reunido, pero a la que no podía acceder conscientemente por culpa de las drogas. Las secuelas inmediatas de la recuperación de Elena y del descubrimiento de la conspiración de Jeremiah sacudieron a Millbrook y a toda la comunidad empresarial de Pensilvania. Don Carlos no perdió tiempo en presentar las pruebas a las autoridades del condado, mientras el Dr. Henley comenzaba el proceso de documentar la recuperación de Elena como prueba de que su condición había sido inducida artificialmente. En cuestión de días, tras suspender las medicinas de Jeremiah, los síntomas de Elena comenzaron a desaparecer rápidamente. Su obsesión con los espejos se desvaneció a medida que regresaba su claridad mental natural y su capacidad para distinguir entre las alucinaciones provocadas por las drogas y la realidad se restauró por completo. Lo más significativo fue que su memoria detallada de la información que había recopilado durante sus meses de conciencia alterada proporcionó a los investigadores una imagen completa de la red criminal de Jeremiah. Los procedimientos legales que siguieron revelaron el verdadero alcance de lo que los fiscales denominaron la conspiración Harwell. Las pruebas recogidas en los compartimentos ocultos de la mansión documentaban años de vigilancia, chantaje y tráfico de información que habían corrompido negocios y relaciones políticas en todo el oeste de Pensilvania. Los clientes de Jeremiah incluían jueces corruptos, políticos deshonestos y empresarios sin escrúpulos que pagaban sumas sustanciales por obtener información comprometedora sobre sus rivales y oponentes. El trágico destino de Margaret Harwell adquirió un nuevo significado cuando los investigadores exhumaron su cuerpo y realizaron exámenes post-mortem con las técnicas forenses más avanzadas disponibles en 1835. Se encontraron rastros de mercurio y otros compuestos tóxicos en sus restos, lo que confirmó que no había muerto de una enfermedad mental, sino por los efectos acumulativos de un envenenamiento sistemático. Su muerte fue reclasificada de causas naturales a homicidio, lo que hacía a Jeremiah responsable de cargos de asesinato además de conspiración y fraude. El Hospital de Pensilvania para Enfermos Mentales, donde Margaret había pasado sus últimos años, cooperó con la investigación proporcionando registros detallados de su condición y tratamiento. Estos documentos revelaron que Margaret había mantenido periodos de lucidez durante su confinamiento, en los que afirmaba consistentemente que su esposo estaba envenenando a mujeres para ocultar sus actividades criminales. Sus declaraciones, anteriormente descartadas como desvaríos de una mujer demente, fueron ahora reconocidas como testimonios precisos de una víctima de tortura química deliberada. La decisión de Sarah King de testificar contra su empleador resultó crucial para el caso de la fiscalía. Su conocimiento detallado de las operaciones diarias del hogar, combinado con sus observaciones sobre el deterioro de ambas esposas, proporcionó a los investigadores una línea de tiempo que coincidía perfectamente con la administración de los compuestos experimentales del Dr. Zimmerman. Su testimonio también reveló la existencia de otras posibles víctimas, huéspedes y socios comerciales que habían informado de síntomas extraños después de visitar la mansión Harwell. El propio Dr. Zimmerman fue localizado en Filadelfia, donde había estado realizando experimentos similares en pacientes de un asilo privado. Su arresto llevó al descubrimiento de una red más amplia de médicos y empresarios que habían estado utilizando tratamientos médicos como armas contra mujeres incómodas en toda Pensilvania y estados vecinos. El escándalo, apodado por la prensa como la conspiración del envenenamiento, finalmente implicó a docenas de hombres prominentes que habían empleado tácticas similares para silenciar a esposas, hijas y socias comerciales que amenazaban sus intereses. El juicio de Jeremiah Harwell se convirtió en uno de los procesos criminales más sensacionales en la historia de Pensilvania. El caso de la fiscalía se vio fortalecido por el testimonio lúcido de Elena sobre sus experiencias, el relato detallado de Sarah King sobre las operaciones del hogar y la extensa evidencia documental encontrada en los compartimentos ocultos de la mansión. Lo más perjudicial para la defensa fue la decisión del Dr. Zimmerman de cooperar con las
las autoridades a cambio de una reducción de cargos, proporcionando testimonio experto sobre los efectos de los compuestos utilizados para envenenar a ambas esposas. La defensa intentó retratar a Jeremiah como una víctima de circunstancias fuera de su control, alegando que había sido manipulado por el Dr. Zimmerman y otros conspiradores que lo convencieron de que sus esposas sufrían auténticas enfermedades mentales. Esta estrategia fracasó cuando los fiscales presentaron pruebas que demostraban que Jeremiah había iniciado el contacto con el Dr. Zimmerman y había solicitado específicamente tratamientos que produjeran síntomas de locura mientras mantenían a las víctimas físicamente funcionales. El veredicto del jurado fue unánime, culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato en primer grado por la muerte de Margaret, intento de asesinato por el envenenamiento de Elena y múltiples cargos de conspiración, fraude y extorsión relacionados con sus actividades de vigilancia y chantaje. La sentencia del juez reflejó la gravedad de los crímenes y su impacto en la comunidad, muerte por ahorcamiento, a llevarse a cabo en un plazo de 30 días tras la condena. La recuperación de Elena fue completa para el momento de la ejecución de Jeremiah en diciembre de 1835. Había regresado a la casa de su padre en Pittsburgh, donde gradualmente retomó sus actividades sociales normales y eventualmente se volvió a casar con un comerciante que se especializaba en importar productos desde España. Vivió una vida larga y saludable, pero nunca habló públicamente sobre sus experiencias en la mansión Harwell más allá de su testimonio en el juicio. La mansión Harwell se convirtió en un símbolo de los aspectos más oscuros del desarrollo industrial de Estados Unidos y de la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad que con frecuencia descartaba sus preocupaciones como histeria o locura. El edificio fue vendido para saldar las deudas de Jeremiah y eventualmente se convirtió en una pensión para trabajadores ferroviarios. Los pasadizos ocultos fueron sellados, los espejos retirados y el dormitorio principal dividido en habitaciones más pequeñas para eliminar su asociación con los trágicos acontecimientos. Pero el legado de la conspiración Harwell se extendió mucho más allá del destino de un criminal y sus víctimas. El caso condujo a reformas significativas en las leyes de Pensilvania sobre el internamiento de pacientes con enfermedades mentales, exigiendo evaluaciones médicas independientes y una supervisión más estricta de los asilos privados. También provocó una conversación más amplia sobre el uso de tratamientos médicos como herramientas de opresión y la necesidad de una mejor protección de los derechos legales de las mujeres. El Dr. Henley, devastado por su participación involuntaria en el plan de envenenamiento, dedicó el resto de su carrera a estudiar los efectos de los compuestos tóxicos en la salud mental. Su investigación, financiada en parte con pagos compensatorios de la herencia de Jeremiah, contribuyó al desarrollo de técnicas más sofisticadas para detectar envenenamientos y tratar sus efectos. También se convirtió en defensor de los derechos médicos de las mujeres, argumentando que las pacientes femeninas merecen la misma calidad de atención y respeto que los pacientes masculinos. El descubrimiento del verdadero destino de Margaret y Elena planteó inquietantes preguntas sobre cuántas otras mujeres en todo Estados Unidos podrían haber sufrido un trato similar a manos de esposos, padres o tutores que encontraban conveniente que fueran declaradas insanas. Registros históricos de la época sugieren que el caso Harwell no fue un incidente aislado, sino un ejemplo de un patrón más amplio de abuso médico que podría haber cobrado cientos o miles de víctimas cuyas historias nunca fueron investigadas. El caso también destacó la importancia de creer a las mujeres que reportan experiencias inusuales o perturbadoras, incluso cuando sus relatos parecen improbables o contradicen la sabiduría convencional. Las insistencias de Margaret y Elena de que estaban siendo vigiladas, drogadas y manipuladas habían sido descartadas como síntomas de enfermedad mental, cuando en realidad eran descripciones precisas de los crímenes cometidos contra ellas. Hoy, el sitio de la mansión Harwell original está ocupado por un pequeño parque en lo que ahora es el área metropolitana de Pittsburgh. Una placa histórica instalada en 1985, exactamente 150 años después de la ejecución de Jeremiah, conmemora a las víctimas de la conspiración del envenenamiento y sirve como recordatorio de la importancia de proteger a las personas vulnerables contra quienes abusan de su confianza y autoridad. La inscripción de la placa dice simplemente, en memoria de Margaret Dunlap Harwell, Elena Rodríguez Harwell y todas las víctimas de abuso médico. Su valentía para buscar la verdad a pesar de obstáculos abrumadores ayudó a establecer protecciones legales importantes que continúan salvaguardando los derechos de los pacientes hoy. Este misterio nos muestra lo fácil que es que los vulnerables sean victimizados por quienes ocupan posiciones de confianza y autoridad, y lo crucial que es escuchar con atención
cuando alguien informa que su realidad no coincide con lo que los demás esperan que experimente. ¿Qué opina de esta historia? ¿Cree que todo fue revelado? ¿O podría haber habido otras víctimas cuyas historias nunca salieron a la luz? Deje su comentario abajo. Si disfrutó de este relato y quiere más historias de terror como esta, suscríbase, active la campana de notificaciones y compártalo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.